Ya estamos de vuelta. Hace algunos días se anunciaba que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Donald Trump, el otro por el presidente Jimmy Morales, habían llegado a un acuerdo con objeto de que Guatemala se convirtiera en un tercer país seguro en toda esta arremetida que Donald Trump ha emprendido con objeto de limitar, reducir el flujo de migrantes indocumentados que llegan a la frontera sur de la Unión Americana. Para platicar justamente de este acuerdo, que por lo demás ha sido rechazado por el Tribunal Supremo guatemalteco, el Tribunal Constitucional, que el presidente Jimmy Morales dice que no es o no implicaría la figura de tercer país seguro. En fin, su significación, de qué va y qué puede esperarse de él. Saludo con mucho gusto en la línea de Efecto Televisión al maestro Alberto Rocha Arrieta, especialista en temas internacionales. Maestro Rocha, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, René, así y a todo tu público. Llegaron a un acuerdo. La realidad es que me parece Donald Trump, con sus amenazas de aranceles, con sus amenazas de gravar las remesas que los guatemaltecos que viven en la Unión Americana envían a sus familiares en Guatemala, y con sus amenazas de todo tipo, prácticamente le hizo manita de puerco al gobierno del presidente Jimmy Morales para que accediera a firmar este acuerdo de tercer país seguro. Lo primero que le preguntaría, maestro, es ¿en qué consiste este acuerdo? Mira, el acuerdo se denomina Acuerdo de Cooperación respecto al examen de solicitudes de protección y fue firmado el día 26 de julio en Washington entre el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt, y un jefe de departamento de los Estados Unidos. ¿Qué trae aparejado la suscripción de este acuerdo? Que si los migrantes que piden asilo en Estados Unidos no han hecho ese mismo trámite en Guatemala, podrán ser deportados por el país de las barras y las estrellas. Es decir, primero vas, haces tu trámite en Guatemala, si no lo haces, te regreso. Esto afecta principalmente a los migrantes salvadoreños y hondureños que toman como trampolín a Guatemala para avanzar hacia México y de ahí a los Estados Unidos. El acuerdo, ha sido, como tú bien señalas, pues otra más de Trump, de las que le gustan, de negociar con una espada en la mano, de amenazas. Y en el caso de Guatemala, pues el país es sumamente sensible a una posible imposición de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos. Mira, basta decir que el año pasado ingresaron por concepto de remesas a Guatemala 9,300 millones de dólares, lo que constituye el 10% del Producto Interno Bruto de esta nación sudamericana. Además, los Estados Unidos son el principal socio comercial de Guatemala, toda vez que el 40% de las exportaciones de aquella nación, que es nuestra vecina, obviamente, van con destino a los Estados Unidos. Déjame te cuento, René, y le cuento al público que el acuerdo que suscribieron, como tú bien señalabas, es sumamente impopular en Guatemala, aun cuando no encontré sondeos de opinión que me dieran una orientación. Esto va más bien una cuestión intuitiva de mi parte. Como se refería hace rato, hay 4 demandas de inconstitucionalidad en contra del acuerdo. ¿Por qué? Porque señalan que el ministro del Interior no tenía facultades para suscribirlo y que además tenía que ser ratificado por el Congreso. Derivado de ello, el viaje que iba a hacer Jimmy Morales a Washington para suscribir este acuerdo de voluntades fue cancelado, y ello generó la iracundia de Donald Trump, que acusó a Guatemala de que no estaba honrando sus compromisos. Ahora bien, desde el plano de los derechos humanos se está acusando que el acuerdo es violatorio de la Convención sobre Refugiados de 1951. Esto debido a que, René, a que Guatemala carece de la infraestructura suficiente para dar asilo a todos los migrantes que tengan que aguardar allí el trámite migratorio que se deba desahogar en los Estados Unidos, que por cierto, los Estados Unidos tienen un rezago brutal, histórico, que alcanza en este momento los 900,000 expedientes.
Entonces, bueno, es una cuestión verdaderamente demencial y que, pues, de alguna manera nosotros ya conocemos. Ahora, todo esto, maestro, nos lleva a pensar que pues fue una cosa más de relumbrón en un contexto preelectoral en donde Donald Trump está buscando comenzar a seducir nuevamente a su base electoral con objeto de que lo apoye para optar para un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de que aún y cuando en una suposición el Congreso guatemalteco avalara un acuerdo de esta naturaleza y el Tribunal Constitucional de Guatemala avalara también que un acuerdo de esta naturaleza no violentaría la Carta Magna de ese país centroamericano, pues Guatemala en los hechos, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista material y de recursos humanos y de toda naturaleza, pues no tiene la capacidad de verdaderamente incidir en los flujos migratorios que transitan por su territorio. O sea, hay que ver el río Suchiate, en donde termina Guatemala y empieza México, diríamos, el nivel de seguridad o de porosidad que tiene la frontera entre Guatemala y nuestro país, como para darle, diríamos, cierta esperanza a que un acuerdo de esta naturaleza pueda fructificar, en virtud, vaya, de que Guatemala no tiene la forma de controlar el flujo de inmigrantes indocumentados que pasan por su territorio, ¿no? Bueno, como mencionabas en un inicio, efectivamente a Trump le urge una victoria y otra vez se fue contra el vecindario, ¿no? Contra los más débiles en sus relaciones bilaterales. Primero nos agarró a nosotros, ahora se va sobre Guatemala, y lo que no ve la diplomacia norteamericana y en especial Trump es que está generando una crisis política en Guatemala que no sabemos a dónde nos va a llevar y que además podría en uno de los peores escenarios derivar en un mayor flujo migratorio. Paso a explicarme, mira. Ahorita ya hay una petición de destitución en contra del ministro de Gobernación, de Enrique Degenhardt. Ahora, también la popularidad del presidente Jimmy Morales se espera que decaiga dada la suscripción del acuerdo y su manifiesta impopularidad. De hecho, se han sucedido algunas manifestaciones frente al Palacio de Ciudad de Guatemala, al Palacio Presidencial, y la gente está molesta. Ahora, aunado a lo que tú señalas, Guatemala no solo carece de la capacidad, igual que México, para administrar adecuadamente el flujo migratorio de hondureños y salvadoreños, sino que ellos tienen uno adicional, ellos tienen su propia diáspora. Fíjate nada más, entre octubre de 2018 y junio de este año, se calcula que salieron 236,000 migrantes de Guatemala con destino a los Estados Unidos, lo que ubica a nuestros vecinos como el principal expulsor de migrantes hacia el gigante, ¿no?, de Norteamérica. Entonces, pues sí, esto, pues ya Trump ya tiene la victoria que necesitaba, ya tiene a su base contenta, pero lo que no está viendo es el proceso de desestabilización que puede generar en Centroamérica. Ahora bien, por ahí se menciona de un compromiso carente de sustancia, al que no se le ha dado contenido, de inversiones de los Estados Unidos en Centroamérica para apoyar la economía de estos países y evitar que la gente salga de estas naciones. Pero realmente no se ha traducido en nada, no se ve una acción concreta. Quien va a invertir es México, un 90 millones de dólares, que pues la verdad no se ve que vayan a servir para mucho, que no sabemos si vayan a estar sujetos a algún tipo de rendición de cuentas y que además no parece que sea muy popular tampoco en México la medida. El tema de la inseguridad para los migrantes que salen del territorio guatemalteco, fíjate que está siendo denunciado incluso por las ONGs norteamericanas, toda vez que señalan que aparte de la infraestructura deficiente que tienen en ese país, es sumamente peligroso por la presencia de, pues, tú sabes, de pandillas, de los maras salvatruchas, de excaiviles que ahora están dedicados al crimen organizado. Es decir, Guatemala está cerca de uno de los peores escenarios, porque a diferencia de, por ejemplo, los acuerdos para tercer país que han suscrito naciones como Turquía con la Unión Europea, los Estados Unidos no están apoyando con recursos para la
elaboración y ejecución de estas políticas públicas. Entonces, pues la verdad es que se ve muy difícil el escenario para Guatemala, y que quizás sería buen momento para que el jefe de nuestra diplomacia, el licenciado Marcelo Ebrard, se vea en ese espejo, porque hay que decir una cosa: la palabra de Trump no vale nada. No, absolutamente no vale nada. También se puede jugar diplomáticamente con ese hecho, se pueden montar, diríamos, escenarios, darle de pronto a Trump lo que requiere para medianamente estar tranquilo en su contienda por optar por un segundo periodo como presidente de los Estados Unidos de América, sabiendo que algunos acuerdos que se puedan alcanzar con él pues van a quedar en papel mojado, simplemente porque son imposibles de realizarse materialmente. Lo que es un hecho es que sí, efectivamente, la Unión Europea le da a Turquía ingentes cantidades de dinero para fungir como una suerte de filtro de los refugiados y migrantes que proceden fundamentalmente por la guerra civil en Siria y por el conflicto en Irak y por la pobreza del África subsahariana. Pues, en el caso guatemalteco no hay ni $1 que los Estados Unidos estén emparejando con el acuerdo de tercer país seguro. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Por lo pronto, maestro Alberto Rocha Arrieta, quiero agradecerle nos haya regalado estos minutos aquí en Efecto Televisión. Esperamos contar con su participación en ocasiones posteriores. Le mando un abrazo, muy buenas noches. Igualmente, René, saludos para ti, para tu auditorio, y un placer estar como siempre contigo. Muchísimas gracias, el maestro Alberto Rocha Arrieta, platicando sobre este acuerdo firmado por Jimmy Morales, por un alto oficial del gobierno guatemalteco de Jimmy Morales y un alto oficial también del gobierno estadounidense de Donald Trump. Llegamos a la parte final de este espacio informativo. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Mi nombre es René Palacios. Lo estaré esperando mañana en punto de las 3:30 de la tarde con lo más importante de la escena internacional. Sigue la programación de Efecto Televisión y pásela extraordinariamente bien.